Componentes hidráulicos básicos. Forma básica de un circuito hidráulico. El circuito que vemos a continuación, en el cual podemos observar los diferentes componentes de un sistema hidráulico, en el cual encontramos un estanque, bomba unidireccional, motor, válvula de alivio, manómetro, válvula de control de dirección. Esta válvula es una válvula accionada por palanca, centro tándem y retorno por muelle. Es una válvula de 4 vías y 3 posiciones. Y por último tenemos el cilindro hidráulico, que es un actuador lineal. Siguiendo con los componentes básicos de un circuito hidráulico, nos encontramos con el siguiente circuito. En el número 1 tenemos el fluido hidráulico. En el número 2, el tanque hidráulico. Número 3, filtro. Número 4, bomba. Número 5, válvula de control de dirección. Número 6, actuador, cilindro hidráulico. Número 7, tuberías o mangueras. Número 8, válvula de alivio de presión. Número 9, enfriador de aceite. Las líneas hidráulicas son de colores diferentes, pues representan diferentes presiones dentro del sistema. Las líneas verdes son de retorno al tanque. Azul, aceite bloqueado o stand-by. Rojo, aceite a presión, suministrado por la bomba. Rojo con blanco, nivel de presión menor al rojo. Naranja, aceite a presión usada como señal. Naranja y blanco, nivel de presión menor al rojo. Fluido. En un sistema hidráulico, lo que transmite energía es el fluido. Esto es posible porque los líquidos son virtualmente incompresibles. A medida que se bombea fluido por todo el sistema, se ejerce la misma fuerza en toda la superficie. Esto fue lo que nosotros vimos como la ley de Pascal. Como los líquidos se adaptan a cualquier forma, el fluido hidráulico puede fluir en cualquier dirección y hacia todos los conductos abiertos. El aceite es el fluido más comúnmente utilizado en los sistemas hidráulicos de las máquinas. Primer componente de los circuitos hidráulicos: tanques hidráulicos. Función de los tanques hidráulicos. El principal objetivo de los tanques hidráulicos es garantizar que el sistema hidráulico tenga siempre un amplio suministro de aceite. Los tanques también se utilizan para otros fines. Las paredes de los tanques disipan el calor que se acumula en el aceite hidráulico, y los deflectores de los tanques ayudan a separar el aire y a la condensación del aceite. Además, algunos contaminantes se asientan en el fondo del tanque, de donde se pueden extraer. Tipos de tanques hidráulicos. En los sistemas hidráulicos móviles se utilizan dos tipos de tanques: los ventilados y los presurizados. El ventilado también es llamado no presurizado. El tanque ventilado respira permitiendo que haya compensación de presión cuando se producen cambios en los niveles de aceite y de temperatura. Los tanques presurizados están sellados de la atmósfera, evitando que penetre en ellos la suciedad y la humedad. La presión interna también empuja el aceite hacia la bomba, evitando la cavitación de la misma. Algunos tanques presurizados tienen bombas de aire externas que presurizan el tanque. Otros utilizan la presión que se genera naturalmente a medida que se calienta el fluido hidráulico. La diferencia entre estos dos tipos de tanques hidráulicos radica en que el tanque ventilado solamente tiene un respiradero para hacer ingreso o extracción del aire. En cambio, el tanque presurizado es un tanque que consta de una válvula de alivio de vacío, la cual está tarada a una definida presión
para cuando dentro del tanque se produce una sobrepresión, ésta se abra y pueda extraer aire. Como a su vez, cuando necesita presión, ésta se abre y introduce aire para llegar a la misma presión establecida dentro del tanque hidráulico. Los componentes del tanque hidráulico. En los tanques hidráulicos podemos encontrar los siguientes elementos. Número 1, tenemos el tubo de llenado. Número 2, filtros internos. Número 3, mirilla de observación, por donde podemos ver el nivel de nuestro tanque hidráulico. Número 4, tubería de retorno. 5, tapón de drenaje. 6, vía de salida de la bomba. Número 7, plancha deflectora, o también conocida como rompeolas. Número 8, válvula hidráulica de alivio, que es la que utilizan los tanques presurizados. Y número 9, respiradero. Este tanque hidráulico que vemos en la imagen es un tanque que está complementado con ambos tipos de tanque hidráulico, presurizado y no presurizado. La diferencia, como les mencionaba anteriormente, es que uno tiene una válvula de alivio de vacío y el otro tiene solamente un respiradero. En el número 5 encontramos el tapón de drenaje, que es para vaciar el tanque cuando hay que realizar un cambio de aceite. Este tapón de drenaje, existen tapones ecológicos, los cuales se pueden poner en aquel lugar para poder evitar cualquier derrame de aceite y tener un incidente ambiental. Acumuladores. Los acumuladores son recipientes que almacenan el aceite hidráulico a presión. El depósito de aceite y presión que contienen los acumuladores proporciona 4 funciones básicas en los sistemas hidráulicos móviles. Número 1. Compensan las variaciones de flujo. Número 2. Mantiene una presión constante. Número 3. Absorbe los impactos. 4. Proporciona presión y flujo de emergencia. Compensación de las variaciones de flujo. En algunos sistemas, a veces la demanda de flujo puede sobrepasar las capacidades de los tanques y las bombas. En estos casos, el acumulador puede suministrar provisoriamente el caudal necesario. Cuando la operación regresa a la normalidad, el acumulador se vuelve a llenar de aceite. Mantiene la presión constante. Los acumuladores compensan las variaciones de presión que se producen en el sistema suministrando presión adicional y absorbiendo el exceso de presión según se requiera. Amortiguación. Los cambios repentinos de carga pueden ocasionar sobrecargas de presión en el sistema. El acumulador funciona como un amortiguador, recibiendo el aceite de la sobrecarga y dejándolo salir una vez pasada la sobrecarga. Proporciona presión y flujo de emergencia. Si el motor pierde potencia, el acumulador puede suministrar presión y flujo hidráulico al sistema durante un periodo de tiempo limitado. Nosotros vemos esto en la maquinaria pesada, donde se utilizan los acumuladores de presión, como en los sistemas de dirección y los sistemas de frenos, donde podemos obtener una presión de emergencia en caso de que el motor de la maquinaria quedase en pane. Nosotros podemos obtener una presión de emergencia para poder direccionar y frenar la maquinaria pesada para poder repararla. Tipos de acumuladores. Hay 3 tipos básicos: acumulador contrapesado, acumulador de resorte y acumulador cargado con gas. Dentro de los acumuladores cargados con gas también encontramos los tipos membrana. El acumulador contrapesado es el tipo de acumulador más antiguo. Consta de un cilindro, un pistón, una empaquetadura, sellos y una pesa. A medida que la presión del sistema aumenta, el cilindro se llena de aceite. El pistón y la pesa son empujados hacia arriba. A medida que la presión del sistema disminuye, la pesa fuerza al pistón a que descienda, haciendo que el aceite regrese al sistema. El acumulador proporciona una presión estable, pero es demasiado pesado y voluminoso para los sistemas móviles. Acumulador de resorte.
El acumulador de resorte consta de un resorte, un pistón y un cilindro. A medida que la presión del sistema aumenta, el cilindro se llena de aceite, haciendo que el pistón suba y comprima el resorte. Cuando la presión del sistema disminuye, el resorte se descomprime, haciendo que el aceite regrese al sistema. Los acumuladores de resorte se utilizan raras veces en sistemas hidráulicos móviles. Acumulador cargado por gas. El acumulador cargado con gas es el tipo de acumulador que más se utiliza en las máquinas. Consta de un cilindro, un pistón o cámara de aire y una válvula de carga. El aceite que entra en el cilindro empuja el pistón comprimiendo el gas. A medida que la presión disminuye, el gas se expande, haciendo que el aceite salga. El acumulador con gas versátil, potente y exacto, pero requiere un mantenimiento cuidadoso. El gas que se utiliza en la maquinaria pesada es el nitrógeno. Filtros. Los filtros mantienen el aceite hidráulico limpio, eliminando los contaminantes que pueden dañar las piezas de los componentes. A medida que el aceite pasa por el elemento del filtro, los contaminantes quedan atrapados. El aceite continúa por el sistema. El elemento o malla se clasifica en micrones, según el tamaño de las perforaciones, de acuerdo con su capacidad de atrapar las partículas. Cuanto más pequeño sea el tamaño de las perforaciones, más pequeñas serán las partículas que podrá atrapar. Algunos de los componentes del filtro. Tenemos salida del aceite filtrado, entrada del aceite filtrado, junta del filtro, cartucho, placa roscada, diafragma antirretorno, tubo central perforado, elemento filtrante, válvula bypass, resorte del cartucho filtro. Elementos del filtro de aceite. Tenemos que el papel filtrante impregnado de resina fenólica para mayor resistencia, mayor cantidad y uniformidad de las dobladuras. Goma de sellado, fabricada con compuesto especial de goma, proporciona alta resistencia a la agresividad del aceite y un 100% de impermeabilidad durante toda la vida útil del filtro. Tenemos tres tipos de filtros que se utilizan en la maquinaria pesada: el filtro blindado, el filtro de cartucho y el filtro de malla o screen. Existen algunos videos que pueden acudir para ver el funcionamiento de estos filtros. Existen básicamente dos tipos de filtros de aceite: los de superficie y los de profundidad. Tal como el nombre lo indica, los filtros de superficie recogen los contaminantes en la superficie del elemento del filtro o malla. Los filtros de profundidad recogen los contaminantes de diferentes tamaños a diferentes niveles dentro del elemento. Clasificación de los filtros. Los filtros de aceite pueden clasificarse con uno de estos tres diseños: filtros de tubo, el elemento del filtro va dentro de la caja; filtro enroscable, filtro y caja de una sola pieza, similar al filtro de aceite de los automóviles; malla o screen, malla metálica que recoge los contaminantes de aceite de gran tamaño antes de que penetren en el sistema. Válvulas de derivación. La mayoría de los filtros de tubo y enroscables están equipados con válvulas de derivación de filtro para garantizar que el flujo del sistema nunca quede bloqueado. Hay dos situaciones que pueden ocasionar dicho bloqueo: una acumulación de contaminantes que obstruye el filtro. Es posible que el aceite frío sea demasiado espeso para pasar por el filtro. Cualquiera de las dos situaciones puede afectar el rendimiento del sistema u ocasionar daños a los componentes. La válvula de derivación, por lo general, es una válvula de contrapunto accionada por resorte. A medida que disminuye el caudal que pasa por el filtro debido a los taponamientos o a que el aceite se espesa o enfría, disminuye la presión en el lado de entrada. Cuando la diferencia de presión llega a un límite predeterminado, llamado presión de apertura, la válvula de contrapunto se abre, permitiendo que el aceite se desvíe sin pasar por el elemento. El aceite derivado no está filtrado y se debe dar servicio al filtro lo antes posible. En el caso del aceite frío, la válvula de derivación se cerrará tan pronto como se caliente el aceite. Enfriadores de aceite. Función del enfriador de aceite. Como los componentes del sistema hidráulico trabajan a alta presión, el calor se va acumulando en el aceite.
Si las temperaturas aumentan demasiado, pueden ocasionar que se dañen los componentes. Los enfriadores de aceite son intercambiadores de calor similares al radiador de un automóvil, que utiliza aire o agua para mantener operaciones seguras. Enfriador de aire a aceite. El aceite pasa por un tubo cubierto con aletas de enfriamiento. Un ventilador sopla aire sobre el tubo y las aletas, enfriando el aceite. Enfriador de agua a aceite. Este tipo de enfriador, el aceite pasa por una serie de tubos que se enfrían con agua o refrigerante. Bombas hidráulicas. Las bombas hidráulicas convierten la energía mecánica en energía hidráulica, en forma de flujo de fluido. Cuando el fluido hidráulico encuentra alguna resistencia, se crea presión. Tener siempre en cuenta esto. La presión no la genera la bomba, sino se genera por medio de las resistencias que encuentra el fluido hidráulico en su paso por un sistema hidráulico. Aunque las bombas no generan directamente presión hidráulica, deben diseñarse para aguantar los requisitos de presión del sistema. Por lo general, cuanto mayor sea la presión de operación, mayor será la bomba. Tenemos dos imágenes que nos muestran la espectacular noria grande en Abarán con sus 12 metros de diámetro. Pasa por ser la más grande en funcionamiento de toda Europa, es capaz de elevar más de 30 litros por segundo. Y la segunda es el tornillo de Arquímedes, creada en el siglo III a.C. Tipos de bombas. Existen varias clasificaciones de las bombas hidráulicas. De acuerdo a esto, las bombas pueden ser de caudal positivo. Son aquellas bombas que siempre generan flujo cuando están funcionando. La mayoría de las bombas que se utilizan en la maquinaria son de este tipo. De caudal fijo o desplazamiento fijo. Son las que mueven un volumen constante o fijo de fluido en cada revolución de la bomba. De caudal variable o desplazamiento variable. Pueden ajustar el volumen de fluido que se impele durante cada revolución. Bidireccionales. Son reversibles y pueden accionarse en cualquier sentido. De presión compensada. Son bombas de caudal variable equipadas con un dispositivo de control que ajusta la salida de la bomba para mantener la presión deseada en el sistema. La clasificación de las bombas hidráulicas está basada en el principio por el cual se agrega energía al fluido. Asimismo, identifica el medio por el cual se aplica este principio y la disposición de los elementos impulsores. Bombas de desplazamiento positivo y bombas de desplazamiento no positivo. Se debe considerar que una bomba hidráulica tiene compensación de presión de tres formas. Una bomba que esté equipada con una válvula compensadora de presión para limitar la presión máxima del sistema. Una bomba que varía el flujo de salida para mantener un diferencial de presión determinado. Se utilizan servoválvulas o carretes de margen para enviar la señal a la bomba. Una bomba que mantiene un régimen de flujo caudal determinado aún cuando aumenta la presión de carga. Desplazamiento de la bomba. El desplazamiento de la bomba se calcula midiendo el volumen de fluido movido durante una revolución completa de la bomba. Caudal de la bomba. El caudal de la bomba se calcula midiendo el volumen de fluido movido durante un tiempo determinado. Se expresa en galones por... Bombas de desplazamiento no positivo. Las bombas de desplazamiento negativo o no positivo son las que se desplazan una cantidad variable de líquido dependiendo de la presión del sistema. Bombas de desplazamiento positivo. Principio fundamental de las bombas de desplazamiento positivo, la transferencia de energía al fluido es hidrostática. En la transferencia de energía hidrostática, un cuerpo de desplazamiento reduce el espacio de trabajo lleno de fluido y bombea el fluido a la tubería. Ejemplo de bombas de desplazamiento positivo oscilante. Bomba de émbolo, bomba de membrana. Ejemplos de bombas de desplazamiento positivo rotatorios. Bomba de engranajes, bomba de émbolo rotativo, bomba rotativa a paletas, bomba de rodete, bomba peristáltica. Bombas de engranaje. Las bombas de engranajes son compactas, relativamente económicas y tienen pocas piezas móviles. Las bombas de engranaje externas se componen de dos engranajes generalmente del mismo tamaño.
bomba de engranajes internos, bomba de lóbulos, bomba girator o rotor. Algunos videos que pueden observar para el funcionamiento de bomba de engranajes externos, bomba de engranajes internos, bomba de paletas. Existen dos tipos de bombas de paletas, las no balanceadas y las balanceadas. No balanceada, la parte giratoria de la bomba o el conjunto del rotor se ubica fuera del centro del anillo de leva o carcasa. Tiene un eje excéntrico. Balanceadas, el flujo se crea de la misma manera que se ha descrito a la bomba de paletas no balanceada. La única diferencia es que las cavidades de descarga y de succión son dos en lugar de una. Bomba de pistón. La bomba de pistón axial convierte el movimiento giratorio de un eje de entrada en un movimiento axial de vaivén que se produce en los pistones. Válvulas hidráulicas. Dentro de las válvulas hidráulicas podemos encontrar tres tipos de válvulas: las válvulas de control de dirección, las válvulas de control de flujo y las válvulas de control de presión. Donde podemos encontrar dentro de las válvulas de control de dirección, válvulas selectoras, controlan el funcionamiento de los accionadores de más componentes de un sistema hidráulico dirigiendo el caudal al circuito deseado. Válvula de retención, permite el flujo de una sola dirección. Válvula compensadora, permite que el aceite de retorno fluya directamente hacia la tubería del accionador cada vez que la presión de retorno sea mayor que la presión de entrada al accionador. Válvula de caída rápida, permite suministrar aceite adicional del retorno para un llenado más rápido. Válvulas de control de flujo. Válvula de control de flujo, permite predeterminar el máximo caudal de aceite que puede penetrar en un circuito. Válvula de carrete, detecta la presión a ambos lados del orificio restrictor. Válvula divisora de flujo, divide el caudal de aceite en cantidades iguales entre dos circuitos. Válvulas de control de presión. Válvulas de alivio, limita la presión máxima del sistema. Válvula de alivio modulado, permite el aumento gradual de presión. Válvulas reductoras de presión, limita la presión máxima de un circuito secundario a un valor menor que la de suministro. Válvula de diferencia de presión, permite establecer una secuencia en el suministro de aceite a dos circuitos o mantener una diferencia constante de presión entre dos circuitos. Válvulas de control. Controlan el funcionamiento de los actuadores y demás componentes de un sistema hidráulico, permitiendo que la válvula determine la dirección y cantidad del flujo de aceite. La mayor parte de las válvulas selectoras tienen un carrete o spool que se desliza hacia adelante y hacia atrás en la perforación de la válvula. Válvulas de alivio de presión. Las válvulas de alivio de presión, también llamadas válvulas de seguridad, están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido. Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un equipo de tubería por un exceso de presión. Válvulas reguladoras de caudal. Las válvulas reguladoras de caudal tienen la misión de regular el paso del fluido a través de las tuberías para repercutir en el movimiento de los cilindros. Cilindros hidráulicos. Un cilindro hidráulico es un dispositivo que trabaja en forma rectilínea para transformar la energía hidráulica o neumática en energía mecánica. Los cilindros hidráulicos son conocidos como actuadores lineales. ¿Cómo se clasifican los cilindros hidráulicos? Tenemos el cilindro hidráulico de buzo. Es el típico cilindro que encontramos en los gatos o elevadores hidráulicos. Ejerce la presión en una sola dirección, liberándose dicha presión cuando accionamos algún tipo de mecanismo, ya sea una palanca, llave o pulsador. Solo disponen de una cámara. Se suele montar en vertical para el retorno. Por el retorno se hace por la fuerza de gravedad. Cilindro de simple efecto. Este cilindro puede ser de empuje o atracción. El retorno del vástago se realiza mediante la fuerza de la gravedad, el peso de una carga o por medio de un muelle. Cilindro de doble efecto. Es este tipo de cilindro. Tenemos dos orificios que hacen de entrada y salida del flujo, de manera indistinta. Incluso pueden llevar de fabricación válvulas para regular la velocidad de desplazamiento del vástago. Suelen ir acompañados de válvulas distribuidoras, reguladoras y de presión en su montaje de la instalación hidráulica. Tienen dos cámaras, una a cada lado del émbolo. En el émbolo es donde va
sujeto el vástago de un lado a otro según le llegue el fluido por una cámara u otra. Tenemos diferentes tipos de cilindro hidráulico. El cilindro de simple efecto es un cilindro que es accionado hidráulicamente, pero su retorno es por muelle o por medio de alguna fuerza externa. En cambio, el cilindro de doble efecto es un cilindro que funciona en ambos sentidos por el sistema hidráulico. Características distintivas de los cilindros. Tenemos la simbología del simple efecto y doble efecto. Si miramos el simple efecto, tiene un resorte, que sería un simple efecto con retorno por muelle. La generación de fuerza sería solo en una dirección del eje, el doble efecto en ambas direcciones del eje. Avanzar y retroceder en dirección efectiva con presión hidráulica, retroceso con muelle o fuerza externa. El doble efecto en ambas direcciones con presión hidráulica. Fuerza de retorno pequeña, en casos generales solo fuerzas de muelle mínimas. El doble efecto elevada ya que es hidráulica. Cámara del muelle, simple efecto debe airearse, por eso peligro de formación de agua de condensación y penetración de líquidos corrosivos. Y doble efecto no tiene. Tiempo de desplazamiento a causa del retroceso por muelle no exactamente definibles, fuertemente dependientes de la sección y de los tubos de la viscosidad del aceite. Doble efecto exactamente definibles y exactamente repetibles. Seguridad de funcionamiento. Simple efecto, posibles fallos a causa de la ruptura del muelle. Doble efecto, seguridad elevada de funcionamiento. Motores hidráulicos. El motor hidráulico convierte la energía hidráulica en energía mecánica. El motor hidráulico usa el flujo de aceite enviado por la bomba y lo convierte en un movimiento rotatorio para impulsar otro dispositivo. Por ejemplo, mandos finales, diferenciales, transmisiones, ruedas, ventiladores, otras bombas, etc. Si nosotros nos fijamos, los motores hidráulicos en su conformación son muy similares a una bomba hidráulica, como lo vemos en la imagen 1, donde tenemos una bomba y tenemos un motor. ¿Cuál es la diferencia? Que la bomba transforma la energía mecánica en hidráulica y los motores hidráulicos transforman la hidráulica en mecánica. Vemos un motor de engranajes donde existe un engranaje loco y un engranaje de mando, que sería un engranaje conductor y un engranaje conducido. Motores de pistones de caja recta y angular. En el motor de pistones de caudal fijo de caja recta, el ángulo de la plancha basculante en forma de cuña determina la velocidad del eje de salida del motor. En el motor de pistones de caudal fijo de caja angular, el ángulo de la caja a la línea central del eje determina la velocidad del eje de salida del motor. En ambos motores la velocidad del eje de salida puede modificarse únicamente cambiando el flujo de entrada al motor. Algunas bombas de pistones más pequeñas están diseñadas para presiones de 10.000 libras pulgadas cuadradas o más. Las bombas de pistones usadas en el equipo móvil están diseñadas para una presión de 7.000 psi o menos. Tenemos la simbología hidráulica. Bomba con una dirección de flujo, bomba con doble dirección de flujo, motor con una dirección de flujo, motor con doble dirección de flujo, bomba motor con dirección de flujo inverso, bomba motor con doble dirección de flujo y motor de giro limitado en ambos sentidos.